Sí, Vale, señor. vale, voy entonces a iniciar la grabación. Voy a mostrar acá la pantalla. Denme un momento. Una ventana. Eh... Oh, rayos. No me sale la ventana del PowerPoint. Ya. Ajá, ahora sí sale. Me comentan si la ven, por favor. Ahí ya está presentando. Sí, sí se ve, ¿cierto? Ujú. Sí, señor. Listo. Bueno, Alfredo, recuerda desactivar la cámara. ¿Vale? Y el micrófono. Ya Ajá. estoy. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto tenerlos por acá. Déjame ver que esto esté grabando. Exactamente, si está grabando. En este caso vamos a mostrarles lo que es el taller número 3 o tercer taller de nuestro servicio comunitario, el cual está titulado Uso eficiente de los equipos electrónicos en la urbanización Santa Rosa, ubicada en la parroquia de la Concordia de la ciudad de San Cristóbal. En este caso le vamos a hablar de lo que es corriente directa, baterías, corriente alterna y aplicaciones de manera muy general, ¿sí? Yo voy a empezar a hablar sobre lo que es la corriente directa o corriente DC, también se le conoce como corriente CC o corriente continua. Acá a la derecha podemos ver un gráfico muy sencillito donde tenemos lo que sería un voltaje, en este caso el voltaje sub cero en el tiempo, ¿sí? Y supongamos que acá donde está el nivel azul sería el voltaje V sub cero. Este voltaje podría ser uno, 2, 3, cualquiera. Y con el pasar del tiempo vamos a ver que se mantiene, ¿sí? Por eso se le dice corriente continua, porque siempre es continua en el tiempo. Acá tenemos unos conceptos donde, pues, ya como les comenté, se le llama CC o DC y se refiere al flujo continuo de carga eléctrica entre dos puntos de diferente potencial. Además de esto, la carga eléctrica a través de un conductor no cambia en el tiempo, ¿sí? Vemos acá, hacemos otra referencia a la gráfica. ¿Qué más podemos aportar? Las cargas circulan siempre en la misma dirección a diferencia de la corriente alterna. Esto es muy importante porque en la corriente alterna las cargas oscilan de positivo a negativo, ¿sí? Más adelante vamos a ver un ejemplo de eso, pero sería una onda oscilante. En este caso es una señal continua en el tiempo y para este ejemplo de la gráfica es positivo. Va por convenio de signos y en este caso va del polo positivo al polo negativo para los elementos pasivos, ¿sí? En este caso son los resistores, capacitores, inductores, entre otros. Eh, Aparte de eso tenemos un poquito de lo que es la corriente directa, ¿sí? Y su historia. Bueno, acá a la izquierda vemos lo que es un arreglo de baterías. Estas son baterías en corriente continua, nos generan una carga directamente, si mal no recuerdo, este tipo de batería tiene 1.5 voltios en corriente continua, siempre nos va a entregar el mismo voltaje, ¿cierto? Las baterías no, la corriente continua fue producida en el año 1800, 1800 más, 1800 menos, por un señor llamado Alessandro Volta, con lo que fue su pila voltaica, una pila muy arcaica, sencilla, pero que nos permitió avanzar como sociedad, ya que pues el mundo moderno se basa en lo que es corriente, ¿sí? Todos los dispositivos que están interconectados utilizan un suministro de energía y en este caso es la corriente, ¿sí? También tenemos que André Marie Ampère, donde hacemos principalmente referencia a su apellido Ampère, conjeturó el sentido en el que viaja la corriente, siendo de positivo a negativo, ¿sí? Si alguno ha estudiado algún tipo de campo relacionado con lo que es la electricidad, se habrá dado cuenta o sabrá de este personaje, André Ampère, ¿sí? Porque pues la unidad de la corriente es el ampere. También podemos resaltar que entre 1870 y 1880 se empezó a generar electricidad en centrales eléctricas para alimentar la luz de arco.
en ese entonces era la luz de alumbrado público, ¿sí? La cual funcionaba con corriente directa a muy alta tensión. Esto con el pasar del tiempo cambió un poco. El señor Nikola Tesla ganó la batalla entre lo que fue la corriente continua, la corriente alterna, y se logró evidenciar los beneficios de lo que es la corriente alterna. Pero eso ya se tocará un poquito más adelante. De esta manera se generaliza el uso de la DC o de la corriente continua a baja tensión en esa época de los 1870, 1880, en lo que era el alumbrado de empresas y hogares. En este caso, si nos imaginamos en la época donde no había internet, donde lo único que habían era tal vez chozas, uno que otro edificio para las personas muy pudientes, podemos ver wow, imagínense estar acostumbrados a alumbrar todo con velas y con la luz del sol, y que de un momento para otro existiera una bombilla sencilla amarilla que te permitía ver en total oscuridad sin tener un riesgo de que te quemaras. Eso es muy relativo porque igualito uno se podía quemar, ya que estas bombillas tomaban mucha temperatura, sí, pero fue un gran avance para lo que fue el previo de la revolución industrial. También podemos ver que la corriente continua o la DC es reemplazada por la AC. Es muy importante resaltar que para la época hubo una batalla, como les comentaba previamente, entre lo que fue el señor Thomas Edison y el señor Nikola Tesla, ambos ingenieros con experiencia. Uno defendía la corriente continua, en este caso era Edison, y el otro era Nikola Tesla, que defendía lo que es la corriente alterna. Edison le hizo la vida imposible a Tesla, ya que pues es como todo, ¿no? Cualquier persona con su idea va a tratar de fomentarla para lograr tener un rendimiento económico y poder monopolizar el mercado, que eso en ese entonces se veía mucho. Es muy claro porque de paso Thomas Edison tenía una empresa que en este caso no recuerdo el nombre, pero se transformó en lo que es General Electric, ¿sí? Y manejaba por completo el mercado de la electricidad para la época. Tanto así que creo que fue como en 1880 y algo, no recuerdo ahorita el número exacto, hubo la feria, la gran feria de Nueva York, donde hicieron el encendido de alumbrado público, el primer encendido de alumbrado público de la historia, y allí pues Tesla ganó la batalla y demostró que la corriente alterna era más segura, era más fácil de transportar y tenía muchas ventajas que la directa no tenía. Hay que tener muy en cuenta que hoy en día usamos ambos tipos de corrientes, ¿sí? Tanto la continua o directa como la alterna. ¿Por qué? Porque sencillamente todos los tomas de corriente que tenemos en nuestra casa o que hay en la industria son todos de corriente alterna o de señales alternas. Y para los diferentes tipos de dispositivos se hacen transformaciones con elementos como lo que es el transformador y logramos simular lo que es una señal continua, ¿sí? Ya en la siguiente lámina vamos a ver que tenemos lo que son las señales, ¿sí? Estas señales pues es el modelado que se hace con una fuente alterna que a través de una circuitería pasa a ser lo que se ve como una señal continua, ¿sí? También podemos ver que, como dice en el texto, muchos de los equipos utilizan corriente directa para funcionar, en este caso celulares, televisores, creo que los televisores tienen su transformador interno, al menos los modernos, tabletas, computadores, Nintendo, portátiles, y bueno, gran cantidad de dispositivos que hacen imprescindible la corriente directa en nuestra actualidad, ¿sí? Este proceso se realiza mediante dispositivos llamados rectificadores. ¿Qué es lo que hace un rectificador? Vamos a mostrarles, si ven la onda acá arriba a la derecha, es una onda verde, ¿verdad? Que sube y baja solo en la parte positiva.
me gustaría que hubiesen visto lo que es la onda alterna completa, pero si siguen el puntero láser, van a ver que estoy dibujándola por encima, ¿sí? No sé si la logran ver. Es prácticamente lo mismo, pero con este segundo pico invertido, sería por abajo, ¿cierto? Eso sería aquí por abajo y vuelve a subir, vuelve a bajar. Bueno, el modelado que se hace con una circuitería es que se rectifica para que todo sea positivo, no tenga un complemento negativo. Sí, por eso se llama rectificador, porque rectifica la onda que entra al circuito. Y además de eso, se utiliza otro tipo de circuitería luego en una siguiente etapa que permite filtrar esta onda y modelarla para que sea lo más lineal posible en el tiempo. ¿Sí? Vemos que sube y baja un poquito, sube y baja un poquito, pero no sube y baja tanto como en la onda anterior, que es la onda rectificada, en este caso la onda completa. ¿Sí? Esto a través de una circuitería se modela y se logra que sea lo más lineal posible, tanto así que los dispositivos no logran percibir esa diferencia. Antiguamente se utilizaba con tubos de vacío, pero hoy en día, de manera general, se utiliza con alta potencia mediante diodos semiconductores o tiristores. Además de esto, también les traje unos ejemplitos que son los que hacíamos en vivo para los miembros de la comunidad. No sé si alguno de los que estuvo allí en la charla ese día estará por acá. Pero bueno, vamos a mostrarle. Ya déjame ver, poner la lupa, a ver si la pueden observar. Ahí se ve, ¿cierto? Bueno, me confirman por favor. Si Sí, ahí alguien. se ve. Sí. Bueno, en este caso tenemos lo que es un power bank, ¿sí? ¿Ven la manito del mouse o no la ven? Sí, también se ve. Sí, se ve. Ah, bueno, fíjense que acá tenemos el nombre del dispositivo Sense 8 Plus o Sense 8 más. Es un power bank. Todos estos dispositivos les tomé una foto, las edité y las acomodé de esta manera para mostrar las diferencias que hay entre las placas identificadoras. Tenemos que este dispositivo, este power bank en particular, tiene una salida eh, de 5 voltios, ¿sí? 5 voltios, acá tenemos el output. De igual manera tiene una entrada de 5 voltios, ambos en corriente directa. Si vemos, tiene como una rayita al lado del 5 voltios con unas rayitas más pequeñas abajo. Este es un identificador que nos denota el tipo de señal con la que vamos a tratar. En este caso el power bank utiliza pura corriente continua, pero acá tenemos otros ejemplitos. El caso del Multifunctional Electric Mosquito Sweater, o esa es la raqueta, la famosa raqueta de matar mosquitos. También vemos que tiene una salida de voltaje en continua. ¿Sí? Vemos acá la rayita con las tres rayitas más pequeñas, su identificador a 2500 voltios, pero a diferencia tiene una entrada de voltaje de 110 voltios. Y tenemos acá otro identificador que es como una onda senoidal. No sé si la logran observar. Es más chiquita, más discreta, pero se logra ver la onda que sube y baja. Esto hace referencia a todas esas ondas alternas que vienen del toma de corriente, que viene de la pared. Vamos a ver, acá tenemos otro. Este es un iPod muy viejo. No se logra observar muy bien, pero acá se ve que dice 5 a 30 voltios, creo. 5 a 30, no estoy seguro. Y se ve la rayita con las tres rayitas más abajo a 1 amperio máximo. ¿Sí? Vamos a ver, acá tenemos también la identificación de un portátil, en este caso el notebook modelo K513E, que si logran ver acá donde tengo la manita, tiene un input de 19 voltios positivos con una señal DC o continua, ¿sí? También tiene lo que es su corriente, la potencia que consume. También tenemos esta placa identificadora de lo que es la consola Nintendo DSi. Fíjense que acá tenemos también un input de 4.6 voltios en continua, aproximadamente 900 miliamperios. Vale, más allá de eso tenemos acá lo que es el disco duro,
En este caso lo resalté, se ve acá 5 voltios, 800 miliamperios. En DC este lo dice claramente. Aparte que tiene también su identificador. Y me parece que ya no tenemos más placas identificadoras. Bueno, ya eso sería todo por acá. Si alguno tiene alguna duda, alguna consulta que le pueda ayudar a aclarar, pregúntela con mucho gusto. También estará en un momento continuando mi compañero Alfredo. Vale, los escucho y si no, seguiremos con Alfredo. Parece que no. Vamos entonces a continuar con la exposición. Yo voy a estar exponiendo lo que va a hacer o lo que sería las baterías. Me confirman si ven la pantalla. Excelente, Ya Alfredo. se ve. Está cargando. Sí, Ya, se ve. ya logro ver. Listo. Ahí estoy. Entonces, hola a todos, mi nombre es Alfredo Duque. Yo voy a estar exponiendo lo que son las baterías. Entonces, ¿qué es una batería? Una batería es una fuente de energía básica en la mayoría de circuitos. Se podemos generar una batería a través de la combinación de dos metales que tienen cargas distintas. Las componentes de una batería son el electrolito, el ánodo o terminal positivo, en este caso un electrodo de zinc, y el cátodo terminal negativo, en este caso un terminal de cobre. Cuando producimos una reacción química, los electrones se dirigen desde un lugar hacia el otro, lo que produce una corriente. Esa corriente es lo que nosotros aprovechamos. Si observamos la animación, en algún momento cuando pasan los electrones se mueve el voltímetro. El voltímetro lo que nos indica es que hay una diferencia de potencial. Sin importar la estructura química, las baterías se encuentran formadas por una o varias celdas. Aquellas formadas por una sola celda reciben el nombre de pilas, mientras que aquellas formadas por varias celdas son las baterías propiamente dichas. Y el voltaje final entregado por ellas es igual a la suma de voltaje de cada una de las celdas básicas. Lo que nosotros conocemos como baterías, pilas, es indiferente dependiendo del texto que uno consulte. Está constituido, puede o no estar constituido por varias celdas. Más adelante vamos a estar hablando de que cada celda tiene una composición, es decir, que está constituida por dos elementos. Esos dos elementos producen un cierto voltaje específico. Por eso, dependiendo del tipo de batería que estamos utilizando, ella puede tener uno o otro potencial, una diferencia de potencial distinta. Clasificación de las baterías. Podemos clasificar las baterías en dos grandes grupos. Uno sería las baterías primarias. En las baterías primarias no las podemos recargar y cuando ya no suministra energía es necesario cambiarlas por una nueva. ¿Por qué ocurre esto? Porque estas baterías se destruyen a medida que las vamos utilizando. En el interior lo que ocurre es una reacción de oxidación. Por eso si nosotros desarmamos una batería cuando ya ha finalizado su ciclo de vida útil, lo que vamos a observar dentro es que está todo oxidado. Por supuesto, normalmente están constituidos de materiales peligrosos, así que no es una buena idea desarmar una batería. Entre ellas encontramos las pilas y baterías de carbón-zinc, que son estas que tenemos acá, son muy comunes en la actualidad en el mercado. Estas están compuestas por un cilindro de zinc, que es el electrodo negativo, y una barrita de carbono ubicada en el centro, que hace el electrodo positivo. El electrolito está formado por una pasta de amianto o celulosa humedecido en cloruro de amianto. Proporciona un voltaje de 1.5 volt por celda. Este tipo de pilas son muy económicas y tienen una baja capacidad de corriente y se descargan gradualmente cuando no se están utilizando. Es decir, por eso es que nosotros observamos que las baterías tienen una fecha de vencimiento. Ellas igual así no se estén utilizando, se van degradando interiormente en su interior. Por supuesto no lo hacen a la velocidad que lo harían cuando los estamos utilizando, pero igual tienden a deteriorarse. Otro tipo de baterías muy comunes, y es interesante diferenciarlas, como estas que tenemos acá, dice que son de zinc carbón. Estas que tenemos acá son alcalinas. Las pilas y baterías alcalinas
son otro tipo de baterías que tienden a ser un poquito más costosas. Más adelante estaré explicando por qué son un poquito más costosas. Su electrolito es una solución fuertemente alcalina de hidróxido de potasio, el cual hace que tenga una mayor capacidad de corriente, además de que no se descarguen tan fácilmente cuando están guardadas, y por lo tanto su periodo de vida útil es más largo. Es decir, que si comparamos la fecha de producción con la fecha de vencimiento de unas baterías de zinc carbón respecto a unas alcalinas, podremos observar que las alcalinas tienen una fecha de vencimiento mayor, es decir, que duran más en el tiempo cuando no se están utilizando. Otro tipo de baterías son las pilas y baterías de óxido de plata. Estas suministran 1.5 volt por celda. El ánodo es una combinación de óxido de plata con dióxido de manganeso y el electrolito es una solución de hidróxido de sodio o de potasio. Están constituidas de la misma manera. Tienen un ánodo, un cátodo y un electrolito. Estas baterías son las que comúnmente vemos en equipos que consumen muy poco, como controles de voy a cambiar de sitio yo, como controles de alarmas de carros, relojes pequeños, batería, ya me cambié de sitio, eh, linternas muy pequeñitas, entre otros. Ya que me voy a acomodar y ya continúo. Y ya. Algo muy interesante que destacábamos cuando realizamos las charlas presenciales es que las baterías, dependiendo de lo que decía, dependiendo de los materiales que tienen en su interior, producen una diferencia de potencial diferente. Su capacidad también es diferente. Por eso, aunque tenemos baterías de estas pequeñitas que tienen 3 volts, su capacidad o la capacidad de entregar o su capacidad de entregar energía es muy pequeña. Vamos a hacer la comparación de lo que les comentaba hace un rato, lo que serían baterías alcalinas versus baterías de zinc carbón. Son muy comunes estas en el mercado, las Steren, que son las que vemos actualmente, y las Panasonic, que también se encuentran en todas partes. Estas Panasonic son mucho más económicas que estas Steren. Con mucho me refiero a que la diferencia es bastante pequeña como para la diferencia que tiene. Las pilas alcalinas son adecuadas para los dispositivos electrónicos con una demanda de energía media, mientras que las pilas sin carbón son las mejores para dispositivos de bajo consumo. A pesar de que las pilas alcalinas son más caras que sus homólogos de zinc de carbono, estas pueden durar de 5 a 10 veces más para aplicaciones de alto consumo, lo que hace las alcalinas una opción más rentable. Las pilas sin carbono tienen alrededor de 400 a 900 mAh. En un momento voy a estar explicando qué representa esa unidad, ese miliamperios hora. Esta medida es muy dependiente de las condiciones de prueba y su ciclo de trabajo. Las pilas de zinc carbono se comercializan generalmente como pilas de uso general. Las pilas de zinc cloruro almacenan alrededor de 1000 a 1500 miliamperios y se venden como para trabajo pesado o extra fuerte, mientras que las pilas alcalinas van de 1700 a 3000 miliamperios. Vale, vale. Y muy, pero muy económicas, y estas son un poquito más costosas. Pero pues lo que le queríamos dejar en ese momento a la comunidad es que si tienen la opción de escoger baterías alcalinas, estas siempre son mejores. Ahora vamos a estar hablando de las pilas y baterías secundarias o recargables. A este grupo pertenecen aquellas a las que se les pueden restablecer sus condiciones iniciales, pues las reacciones químicas que se dan en su interior no destruyen los electrodos. Al proceso al cual se restablecen las condiciones iniciales de este tipo de batería se le llama recarga y se produce invirtiendo el flujo de corriente, es decir, suministrándole corriente continua desde una fuente externa. Cuando nosotros descargamos una batería, la corriente va desde la batería hacia la carga. Cuando nosotros la cargamos, la corriente va desde el cargador hacia la batería. Era lo que explicaba Franco, que la corriente tiene una dirección. Aquí observamos una batería de plomo ácido. Las baterías de plomo ácido suministran 2.2 volt por celda, pero cuando están alimentando grandes cargas, su voltaje puede bajar a 2 volt. Cada pila está conformada por un recipiente aislante que es resistente a la corrosión, una solución acuosa de ácido sulfúrico,
diluido en agua que sirve de electrolito, una placa de peróxido de plomo en forma de rejilla que sirve de ánodo, una placa de plomo que también está formada por una rejilla que sirve de cátodo. Se fabrican típicamente en voltajes de 2, 4, 6, 12 y 24 volt. La pila de plomo es especial para ejemplificar lo que comentaba hace un momento, de que las baterías están compuestas por una serie de celdas. Si nosotros destapásemos una batería de plomo, observaríamos que ella tiene lo que los técnicos llaman los vasos. Son celdas separadas. Esas celdas se conectan en serie para obtener un voltaje mayor. Ya va que está entrando alguien. Ya dejó de solicitar. Ok, continúo. Entonces, lo que observamos es que está constituida por una serie de celdas y que cada celda tiene un voltaje específico. En este caso, para estas baterías es de 2.2 volt. Ese voltaje depende de los materiales de los que está compuesta la batería. Así, una batería entonces de 12 volt, si ya sabemos que cada celda tiene 2.2 volt, va a estar constituida de 6 celdas. Vamos a estar hablando de la capacidad de las baterías. Este tema lo podemos relacionar con las baterías de los teléfonos que siempre observamos que vienen en miliamperios hora. Otra unidad un poquito más común en baterías grandes como baterías de plomo ácido es la de amperios hora. Entonces, la capacidad de una batería indica la cantidad de energía que se puede proporcionar en condiciones específicas de descarga. Se mide en amperios hora. Por ejemplo, si una batería tiene una capacidad de 100 amperios hora, quiere decir que puede suministrar una corriente de 20 amperios durante 5 horas. Si la carga es de 10 amperios, entonces podrá durar 10 horas. Ok, Gonzalo. También podemos medir en miliamperios hora. Miliamperios hora es una unidad menor a la que sería amperios hora. Es decir, es 1000 veces más pequeña que un miliamperio por hora, es 1000 veces más pequeño que un amperio hora. Un amperio hora entonces serían 1000 miliamperios hora. La intensidad aportada varía en cada momento según lo haga el consumo eléctrico del circuito al que conectemos. Por ejemplo, un amperio hora significa que en teoría una pila batería puede ofrecer durante una hora una intensidad de un amperio si así lo requiere el circuito, o 0.1 amperios durante 10 horas, o 0,01 amperios durante 100 horas. Lo interesante de esto es que el fabricante siempre nos da una capacidad. Esa capacidad es cierta bajo determinadas condiciones. Normalmente a medida que la batería se va degradando, va perdiendo su capacidad. Por eso observamos que los equipos cuando están nuevos nos dan un rendimiento de X cantidad de horas y a medida que va pasando el tiempo y vamos degradando la batería, entonces el tiempo de uso, el tiempo de vida cuando la batería está cargada se reduce. También es importante destacar que las baterías, a medida que les exigimos más potencia, la potencia nosotros la vemos como la corriente que le exigimos. Mientras pasa más corriente, mientras descargamos más rápido la batería lógicamente, y valga la redundancia, se nos va a descargar más rápido. Pero no es una relación lineal. Cuando nosotros nos acercamos a la capacidad nominal nos referimos a lo que nos indica el fabricante. Vamos a estar descargando la batería mucho más rápido de lo que nos indicó el fabricante. ¿Por qué? Por lo que explicaba hace un momento, porque esa capacidad es cierta bajo determinadas condiciones de temperatura, de carga, de la vida de la batería. Otros tipos de pilas y baterías secundarias o recargables son las pilas y baterías de níquel cambio. Estas las veíamos mucho en equipos antiguos como máquinas recargables, algunos radios recargables llegaron a traerlas, pero no se utilizan mucho. ¿Por qué? Estas baterías suministran 1.2 volt por celda. Se identifican por su tamaño, por el voltaje y por la corriente que suministran. Pueden proporcionar corrientes muy altas en forma continua y tienen una vida útil de 2 a 4 años aproximadamente. Son más costosas que las de plomo ácido y su eficiencia se ve reducida debido al efecto memoria. ¿Qué es el efecto memoria? Es un efecto que se produce cuando no se dejan descargar totalmente las baterías antes de recargarlas de nuevo. Entonces estas baterías eran muy delicadas, tenían un efecto memoria grande. Estas fueron sustituidas por las pilas de litio iónico o las pilas de ion de litio. Las pilas de ion de litio están muy relacionadas a las baterías LiPo.
producen el mismo voltaje por celda, pero las podemos diferenciar en que estas vienen, las de ion litio o litio iónico, vienen en bases o viene una presentación de, de contenedores que son duros, mientras que las lipo, las polímeros de litio, vienen en algo que parece como unas esponjitas que es flexible. Entonces, las pilas de litio iónico se componen de las siguientes partes: un electrodo negativo o ánodo, de donde salen los electrones, y un electrodo positivo cátodo que los recibe. Cuando se conecta a la batería, los iones de litio se mueven desde el ánodo hasta el cátodo a través de un electrolito, dando lugar a la diferencia de potencial que produce la corriente. Cuando se carga la batería, los iones de litio vuelven al ánodo. Estas se comercializan normalmente porque también existen en la presentación de botón que mostré hace un rato de 3 volts, pero lo común es que produzcan 3.6, 3.7. Es normal también en las baterías que ya nos diga que son de 12 volts, pero cuando las medimos tienen 13.6 cuando están cargadas. Cuando las descargamos, si las tenemos conectadas a una carga, vamos a observar que ellas están en 11.8, 11.6, ya cuando se están descargando. Si nosotros desconectamos lo que estamos utilizando y volvemos a medir la batería, vemos como el voltaje sube, pero la batería ya está descargada. Las baterías LiPo funcionan siguiendo el mismo principio que las baterías de iones de litio. El intercambio de electrones entre el material del electrodo negativo y el material del electrodo positivo mediante un medio conductor. Su principal característica es que son flexibles y tienen una mayor capacidad de carga que las baterías de iones de litio. Las baterías LiPo más ligeras y tienen mayor capacidad. Con mayor capacidad nos referimos a que podemos tener una mayor cantidad de energía en un sitio, podemos guardar una mayor cantidad de energía. Sí, podemos guardar una mayor cantidad de energía con un peso menor. Observamos aquí los 3 tipos de baterías. Esto era la batería de níquel-cadmio, la batería de níquel-cadmio, la batería de ion de litio. Estas son las baterías viejas de los Nokia. Este encapsulado que se ve acá es el 18650. Un momento que hay alguien también solicitando. Es el encapsulado 18650, que es el que encontramos en la mayoría de equipos recargables que se ven en la actualidad. También, lo que les decía, se han venido sustituyendo mucho por las baterías LiPo. Cuando estuvimos en la comunidad, hablábamos o tratábamos de darles un ejemplo práctico de las charlas que realizábamos. Entonces, estuvimos hablando de cómo cuidar la batería del celular. Entonces, ¿cómo podemos cuidar la batería? Un punto sería cargar o utilizar el smartphone, pero no las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque cuando estamos cargando el equipo y a la vez lo estamos utilizando, él tiende a calentarse. El calor no es bueno para los circuitos eléctricos. Y los teléfonos, la mayoría, los más comunes, porque ya existen unos que tienen refrigeración activa. ¿Qué es refrigeración activa? Que tienen un ventilador. Los más comunes tienen refrigeración pasiva, es decir, que ellos disipan el calor a través de su carcasa. Entonces, no es una buena idea utilizar el smartphone mientras se está cargando. Aunque igual lo que hacen los equipos actualmente es que limitan la carga, es decir, que limitan la corriente que se dirige hacia la batería en pro de que el teléfono no se caliente. Ni frío ni calor. El frío extremo, el frío, las temperaturas muy bajas tienden a dañar las baterías. De igual manera, las temperaturas muy altas tienden a disminuir la vida útil de las baterías. Eso es diferente dependiendo del tipo de la batería. Evitar la carga rápida. Hay algunos equipos que nos permiten programar si deseamos o no que el equipo utilice esta función, la carga rápida. No todos los smartphones tienen, por supuesto, la carga rápida, pero lo que hace la carga rápida es que mediante ciertos algoritmos puede introducir o puede enviar mayor cantidad de corriente a la batería. Son algoritmos porque son herramientas, no sé cómo explicarlo, son pasos que se siguen para poder cargar la batería más rápido.
Entonces, una carga rápida disminuye la vida de la batería. Ni al 0 ni al 100%. Hablaba con la comunidad de que descargar totalmente una batería la daña, pero la daña muchísimo más rápido que tenerla cargada todo el tiempo al 100%. La verdad es que en los equipos que yo utilizo siempre trato de que estén cargados al máximo posible y no he visto realmente una reducción significativa de la vida de los equipos. Por supuesto, más allá de la vida que están destinados a dar, destinados a proveer a su vida útil. Pero cuando los equipos están descargados al 0%, sí he observado equipos que se dañan. Por ejemplo, cuando uno deja un power bank descargarse al máximo y luego saca las baterías van a estar oxidadas, las baterías de ion de litio. Gasta menos batería para alargar su vida útil. Esto es extremadamente lógico. Si utilizamos menos los equipos, vamos a alargar la vida útil de la batería. Mira videos y juega con moderación. Los juegos sobre todo tienden a dañar mucho más rápido la batería porque exigen un mayor consumo de corriente o tienen un mayor consumo de potencia. Entonces, las baterías tienen una cantidad de ciclos. Como ciclos entendemos un ciclo que va desde la carga total hasta la descarga total. Entonces, mientras más cargamos y descargamos la batería, reducimos más rápido su vida útil. Podemos también reducir el brillo de la pantalla para utilizar menos batería y, como decíamos, alargar la vida útil. Disminuir el tiempo de espera, es decir, disminuir de que si el equipo dura encendido esperando antes de bloquearse un minuto, lo disminuyamos a 15 o 20 segundos. Desactivar el Bluetooth y el GPS si no lo necesitamos. El GPS y el Bluetooth a veces no nos damos cuenta y se mantiene activo. Como él está activo, él se mantiene el GPS enviando datos, enviando coordenadas y el Bluetooth se mantiene buscando equipos de conexión, lo cual descarga la batería mucho más rápido. Otro consejo es utilizar siempre el cargador oficial. No hay mejor cargador que el que nos provee la misma empresa del equipo que estemos utilizando, llámese computador, laptop, teléfono celular, videojuegos. Siempre lo importante es utilizar el cargador oficial y si se nos daña, pues buscar el cargador oficial de la marca. Y utilizar el Wi-Fi siempre que podamos. Las redes móviles, los datos tienden a gastar mucho más rápido la batería porque generan o exigen un mayor consumo de potencia. Entonces, utilizar el Wi-Fi exige un menor consumo, lo cual nos permite alargar de la vida del equipo, alargar la vida de la batería del equipo. Bueno, Alfredo, ¿me escuchas? Oh, rayos. esa ha sido toda mi presentación. Ya voy para allá. Ahí estoy. Ok, voy yo. Vale. Buenas tardes para todos, de nuevo gracias por venir. Me avisan apenas sea visible mi pantalla. Ahí la estamos viendo, Gonzalo. Muy bien, gracias. ¿Sabe qué podría hacer? No puede Dígame. mandarnos solo la... Coloca esa en pantalla completa, coloca en F5. Se refiere Y manda solo esa ventana así para evitar el error de ayer de que... No, eso fue porque mandé solo la ventana. Ah, fue justamente por eso. Sí, yo creí que así iba a funcionar, pero por algún motivo no funcionó bien. Listo, no hay problema. Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Estaremos hablando, estaré hablando de lo que hace referencia a la corriente alterna. Ya hablamos de la corriente directa, que es con la que cargan nuestros teléfonos, y también de las baterías, que pues son también una especie de fuente de corriente directa que es agotable. Bueno, nosotros usualmente consideramos al cargador de teléfono una fuente inagotable de corriente directa. Disculpen, en este caso hablaremos de lo que sería una fuente inagotable o debería ser inagotable o continuamente dispuesta de corriente alterna. Ahora, ¿qué es esta corriente alterna? Pues la que conseguimos usualmente en el tomacorriente de nuestras casas, es decir, en cualquiera de estos aparatos que podemos ver en nuestras casas, allí podemos conseguir esta corriente alterna.
que es regularmente de 120 voltios y de 60 Hz. Eso es lo que vemos en la parte trasera de nuestros equipos que son preparados para América. Recordemos que la corriente alterna aquí en América no es la misma que usan en Europa. Bueno, técnicamente sí es el mismo concepto, pero tiene ciertas cualidades que son diferentes y que lo hacen incompatible con muchos de los equipos que se venden en Europa con los equipos que se venden aquí en América. Bueno, estamos hablando de la definición de qué significa alterna, a qué se refieren con corriente alterna. Ya sabemos lo que es corriente, pero a qué se refieren con alterna. También hablaremos de frecuencia, de amplitud, de las fuentes de donde viene esta corriente alterna y la aplicación y la rectificación. Muy bien. La definición de alterna. Ahora, ¿qué significa exactamente alterna? Alterna quiere decir que primero tiene un valor positivo, luego pasa por cero, luego tiene un valor negativo y se repite este ciclo. Y esa es una clave ciclo. Como se pueden ver aquí en este círculo que se ve en este punto, tenemos una onda que va a un valor positivo, baja por cero, va a negativo, otra vez vuelve y así sigue continuamente hasta el infinito. Nótese que hace una referencia muy directa a el movimiento en un círculo. Si nosotros tomáramos una partícula, un objeto, cualquier cosa, en el borde de una circunferencia tenemos un valor que va entre sus valores positivos máximos y sus valores negativos mínimos y también pasa por los ceros. Pasa por el cero por la derecha y por el cero por la izquierda. Esa es la onda que nosotros siempre vamos a estar trabajando. Es esta que vemos aquí, es la onda senoidal, que es simplemente unas montañas y unos valles continuamente presentados, así. Otra forma en la que podemos ver esta corriente alterna es a través de esta muchacha que está acá. Nótese que ella está andando una bicicleta. Tenemos un punto donde el pie izquierdo hace presión, que es cuando está hacia adelante, y va hacia atrás. Cuando él está atrás ya no hace presión, sino que es el derecho el que hace. Entonces hablamos de esa manera. Cuando estamos en el ciclo positivo, o en la parte positiva de la señal, que es esta parte de aquí arriba, allí nosotros estamos enviando una corriente. Cuando estamos en la parte negativa, la estamos devolviendo. Es decir, cuando el pie de ella está atrás, este es cargado por el otro pie. Entonces, de esa forma es más o menos una forma en la que podemos hablar de este fenómeno. A veces vamos en una dirección, a veces vamos en dirección contraria. Así es como funciona o la onda alterna, que es la de que nosotros hablamos, una onda senoidal o de seno, como la que hablábamos en el liceo. Muy bien, la frecuencia. ¿Qué quiere decir la frecuencia? Explícitamente la frecuencia es el número de ciclos en un segundo. Habíamos hablado que nuestra onda senoidal es cíclica, es decir, tiene un valor positivo, pasa por cero, tiene uno negativo. ¿Puedes volver a presentar otra vez, Gonzalo, que se dejó de presentar? Ok, está bien. En este momento, ¿qué puede ver? No, en este momento no veo nada. Ah, el Meet fue el que dejó de presentar. Ajá, si quieres deja de presentar y dale otra vez. Ah, efectivamente, se canceló. A presentar. Okay. Muy bien, fue en esa última diapositiva. Si quieres, espera que arranque. Y vamos luego de la chica. Listo, ya sé cuál es. Ahí está. Bueno, ahí hizo cualquier cosa y suele suceder. Gracias. Esta misma, ajá, esa. Perfecto. Si quieres, dale F5. Bueno, como decimos, la frecuencia. Ok. Como hablamos, la frecuencia es el número de ciclos en un segundo. Como hablamos, esta onda senoidal es cíclica, es decir, vamos a tener siempre un valor positivo, uno negativo y los cruces por cero, ¿verdad? Entonces, que cuando llegamos a este punto, es el mismo punto en el que estamos acá. Es el mismo punto, ¿verdad? Entonces, se repite nuevamente. Otra. Se repite nuevamente. Ay. Y así sucesivamente. Entonces, un ciclo es desde este cero hasta este punto de acá. Eso es un ciclo. La señal que nosotros trabajamos en nuestra red son 60 ciclos en un segundo, es decir, son 60 Hz. Por eso es que cuando hablamos de 60 Hz, bueno, son 60 veces que pasa esto en un solo segundo. Es decir, vamos a tener este pico positivo 60 veces, este pico negativo 60 veces y 60 veces este cero. Bueno, que realmente tendremos pues 120 ceros, ¿no? Pero eso es otra cosa. Ahora, ¿qué significa eso? Recordemos que habíamos mencionado que esta señal pasa varias veces por cero, ¿verdad? Cuando nosotros vemos un bombillo amarillo, nosotros no vemos que parpadee. Nosotros lo que vemos es que él está continuamente encendido. Bueno, eso sucede porque nuestros ojos son relativamente lentos. Nosotros realmente no podemos ver esos 60 ciclos en un segundo. Nosotros no somos capaces de verlo. Pero si nosotros grabáramos ese bombillo con una cámara lenta y pudiéramos hacer esto, veríamos que él realmente está continuamente parpadeando. Él no está siempre encendido. Él está parpadeando siempre. ¿Por qué parpadea? Porque él se apaga cada vez que pasa por cero. Entonces, por eso funciona él de esta manera. Ahora, la amplitud. La amplitud, nuestra red, recuerda que hablamos de 120 o 110, ¿verdad? Resulta que ese es el valor RMS. ¿Qué significa RMS? RMS quiere decir
el valor eficaz. Eficaz, un valor con el que nosotros podemos hablar de esa de ese voltaje, de esa amplitud, pero realmente no es el valor máximo, porque el valor máximo de nuestra red son 120 voltios, 170, perdón. Esos 120 realmente corresponden a 170 voltios pico, o sea, el valor máximo al que llegamos es este de acá, este azul, que son 170, más o menos. El 120 es el que se encuentra por acá, nótese que entre esta roja y este azul hay una diferencia considerable. Ahora, ¿por qué hablamos de ese 120? Bueno, resulta que él se mantiene en este punto un periodo muy corto de tiempo y también él pasa por cero, de modo que nosotros no podemos considerar que él es el 170 completo, porque ese 170 muy rara vez lo vamos a ver porque es solo en este punto. Entonces, para motivos prácticos y para cálculos de potencia y otras cosas que vamos a hablar previamente, nosotros vamos a considerar el 120, que es este de acá. Nosotros vamos a considerar que esa es la amplitud, que ese es el valor, y así se consideran todos los equipos. Pero realmente lo que sale de nuestra red, lo que sale del toma corriente son 170. Por eso es que algunos equipos tienen el sus capacidades, sus cualidades, sus valores nominales exceden los 200 voltios. Y usted dirá, ¿por qué si nuestra red es de 120 o de 110, por qué el equipo tiene que tener 200? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Bueno, resulta que sí tiene sentido porque el pico es de 170, entonces él tiene que aguantar. Ahora, estos valores aquí son de referencia para más o menos ustedes ver de qué se trata esta amplitud. Nótese que este es el valor de 170, este es el de 120, este de acá es alrededor de 20 voltios, que es con lo que carga una laptop, y este de aquí, esta línea roja que está muy cerca de cero, es 5 voltios, que es con el que carga nuestro teléfono. Por eso es que nuestro teléfono no carga directamente con los 120, porque entonces que de 5 a 120 hay una diferencia extremadamente grande. Por eso es que hablamos de que algunos equipos, si no se conectan a través del correcto cargador, se pueden quemar, porque si le pasamos 120 a nuestro teléfono, sin lugar a dudas se va a quemar. Por eso es que existen estos equipos que son cargadores. Ellos son transformadores, ellos convierten nuestros voltajes altos de 120 y de otras magnitudes, que son 170 también, lo convierten en 5, en 20, en 12, en valores más manejables que no quemarán nuestros equipos. Muy bien. Las posibles fuentes de la corriente alterna. Tenemos generadores embobinados, como habíamos hablado en la clase anterior. Existen generadores de gasolina, como este que vemos acá, que es lo que se encuentran en muchas moradas, que toma un motor de gasolina y hace mover un motor eléctrico, o mejor dicho, un generador eléctrico, y genera esta corriente alterna. Este de acá genera la misma o una idealmente muy parecida corriente que sale del tomacorriente de nuestras casas. Por eso es que lo utilizamos, porque genera la misma cantidad o el mismo valor. Ahora, este de acá es una turbina de una ¿cómo se llama? Una hidroeléctrica, una de estas fuentes grandes que son las que nos suministran a las ciudades energía. Nótese que es efectivamente más grande que el que se ve aquí a la izquierda, pero su principio de funcionamiento es el mismo. Se genera movimiento mecánico por una fuerza externa, ya sea el agua, el motor a gasolina, el viento, las termoeléctricas funcionan con vapor de hecho las nucleares también funcionan con vapor, a pesar de que se hable de la fisión nuclear, realmente funcionan con vapor. Entonces esto genera esa energía mecánica, esa rotación física que, como sea, le imprimimos al generador, lo transforma en energía eléctrica. ¿Y en qué energía eléctrica? En la senoidal, que es esta que estamos hablando. También tenemos los inversores. Los inversores son estos que le llamamos UPS, también tenemos los inversores, también tenemos los sistemas de paneles solares, ese tipo de equipos que cuando se va la luz pueden permitirnos tener electricidad, pero a través de una batería. Ahora, como ya hemos hablado previamente, la batería es DC, es corriente continua. Esa no es alterna. A mí no me sirve esa para mandar al enchufe porque muchos equipos de mi casa no van a funcionar porque los equipos de la casa funcionan con alterna. Entonces se requieren estos aparatos inversores, pero ellos no son perfectos como lo sería este generador a gasolina o esta turbina hidroeléctrica. Ellos no son perfectos, ellos generan una onda más como lo es la roja acá, que son puros cuadraditos, una onda digital que es similar, nótese que se parece a la verde, que es la que pasa por debajo, pero no es idéntica, es muy parecida y para muchos equipos eso es más que suficiente. Pero hay otros equipos más especializados para los cuales esto de acá no es suficiente. Pero eso es lo que generan los inversores que muchas veces tenemos en casa, o el UPS, generan esta onda cuadrada con cuadrados, que no es ideal, pero muchas veces es suficiente. Aplicación y rectificación. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene la corriente alterna? Bueno, usualmente la corriente alterna se prefiere a la corriente directa con la que cargan nuestros teléfonos porque esta puede atravesar largas distancias. ¿Y por qué atraviesa largas distancias? Porque resulta que acontece que en estas torres eléctricas se pasan
voltajes extremadamente altos, a veces de 50.000, a veces de 15.000 o 13.000 voltios, que nótese que es muy superior a los 120 voltios que trabajamos en nuestro toma corriente. No, hablamos de 50.000, hablamos de 13.000, son valores extremadamente altos. ¿Y por qué se hace esto? Para disminuir la corriente. Cuando sube el voltaje, baja la corriente. Entonces, si tenemos un voltaje muy alto, vamos a tener una corriente más baja. ¿Y por qué se hace esto? Porque, ¿por qué vamos a pasar el riesgo de subir tanto el voltaje? Porque cuando se baja la corriente, también baja el calentamiento. Y si un cable no se calienta, no se derrite y no se quema. Entonces, idealmente debe haber menos corriente y más voltaje para largas distancias. Entonces, el cable tiene que ser puede ser más delgado, el cable no se va a derretir, no se va a calentar, porque ya no hay tanta corriente. Otra aplicación, bueno, como mencioné, los altos voltajes. Estos altos voltajes, como mencioné, de 50.000, de 13.000, se transforman a través de estos aparatos que son transformadores. Este es más o menos como el que se ve en los postes de Colombia. Y este de acá es como que los que se ven en los postes acá de Venezuela. Y este de aquí es otro transformador, cumple el mismo propósito de los de arriba, pero este que conseguimos en nuestros aparatos electrónicos, mucho más minimalista que los de arriba, que sirven, por ejemplo, para una cuadra completa. Este sirve solo para un aparato. Entonces ellos toman esos voltajes altos de 50.000, los transforman en 120, y este toma el de 120 y lo transforma, por ejemplo, en 12, en 20, en 5. Para eso sirve este. Este para más alto, este para más bajo. Tiene mayor eficiencia a la hora de transferir, por lo que había mencionado, que las corrientes aumentan la temperatura. Entonces, al aumentar la temperatura, pues existe la posibilidad de quemar el conductor. También en el dispositivo se rectifica. No todos los dispositivos requieren DC. ¿Qué quiere decir rectificar? Rectificar es cuando yo tomo la onda alterna, que es esta que se ve acá, y la transformo en directa, que es esta que se ve acá. Ya más adelante, esta se transformará en la directa completa, que es solo continua, que es únicamente una línea recta, ¿verdad? Una línea recta que es, por ejemplo, 5 voltios, o 12 voltios, o 20 voltios. Entonces, usualmente, eso es la rectificación. Toma la corriente alterna del toma corriente y la transforma en corriente continua y luego corriente directa. Ahora, esto se hace en el dispositivo. ¿Por qué se hace en el dispositivo? Porque, por ejemplo, la licuadora funciona con alterna, pero nuestro teléfono celular carga es con directa. Entonces, el teléfono rectifica. Otro equipo que rectifica es la laptop, otro equipo que rectifica es el televisor, un equipo que no rectifica es la nevera, otro equipo que no rectifica es la lavadora. Entonces, ahí, como se pueden dar cuenta, hay equipos que rectifican y hay equipos que no. Pero entonces esa es su aplicación. A veces se aplica directamente alterna en nuestro equipo y a veces se rectifica y se aplica directo. Bueno, eso sería todo. Bueno, si hay alguna pregunta al respecto de la corriente alterna, de sus utilidades o de sus precauciones, pues estoy todo oídos. Caso contrario, les agradezco su presencia, su asistencia, y espero que vayan a las siguientes clases también, ya que estaremos tocando temas que se continúan a y también pues resultan de utilidad. El siguiente está súper interesante. Bueno, el siguiente vamos a estar hablando de los UPS y los inversores. Gonzalo en el siguiente que trataba, ¿se acuerda? No. Franco, ¿estás ahí? Franco. Ya le digo que se me olvidó. Y tenía el micrófono apagado, entonces no sabía que no me estaba escuchando. Puede llamar a Franco para decirle que, por favor. Ya. Enseguida lo hago. Aplicaciones, introducción, ¿qué es esto? En mi caso, si no me equivoco, hablo. Sí, pero aplicaciones de qué. Nosotros hablábamos de inversor, el siguiente sí, tiene razón. Del UPS y las aplicaciones. La energía solar. Entonces ese también está súper interesante porque pues estamos hablando de lo que son los UPS, cómo escogerlos, los inversores de igual manera, cómo escogerlos. Es una buena charla. Me parece que seguimos el lunes entonces, Gonzalo. Sí, me parece bien. Listo. Sí, por mí pudiera mañana sábado, pero no hay problema. Ya contestó Franco. Listo. Entonces nada, Franco, pues ya dejamos de grabar y les damos las gracias a todos por haber asistido. Te esperamos entonces